Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, mis hermanos queridos. Mi nombre es Francisco Muniz de Alma y vivo en Cuba. Y junto a mi esposa Yusni y mis dos hijos, Fran David y Caleb, servimos al Señor en la pequeña comunidad del entronque de Aguacate en Madruga. El pasaje que vamos a estar viendo hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo desde el 13 hasta el 25. Así que acompáñenme a leer juntos la palabra del Señor. Dice el versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contadas, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Dice el 25: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Esta iglesia estaba compuesta por judíos y también por gentiles, y usa el ejemplo supremo de fe del patriarca Abraham para mostrarle que Dios cuenta como justos al que cree en él por la fe y no por méritos humanos. Esta verdad no solo aplicaba ahí al patriarca Abraham, sino a todos los que creemos en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y pasando al primer versículo, pues estaremos viendo los versículos texto a texto de la Escritura. Así que tengamos nuestras Biblias abiertas para seguir el curso ahí de la palabra del Señor. Y comenzando desde el versículo 13, el apóstol Pablo dice de esta manera: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vemos aquí que la promesa de Dios a Abraham no se basó en el cumplimiento de la ley, sino en la fe que él demostró en Dios. Esto establece que la relación con Dios no depende de los méritos humanos, sino de creerle a él. Por eso Pablo dice en el versículo 14 que la promesa no depende de la ley, porque era imposible su cumplimiento perfecto para el ser humano. Entonces, si fuera así, la fe no serviría de nada. Además, la ley nos muestra que somos pecadores y por ende trae castigo y la ira de Dios sobre nosotros, como lo dice allí el versículo 15, por lo cual no puede ser el camino para alcanzar la promesa de Dios. Por tanto, Pablo dice allí en el versículo 16 que es por fe, para que sea por gracia. Esto nos muestra que la salvación y la justificación no se obtienen por cumplir
una ley, es decir, por obras humanas, sino por la fe. Y al ser por fe, se recibe como un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Este versículo nos muestra que la promesa de Dios es segura para todos, tanto para los que recibieron la ley, los judíos, como también para nosotros, los gentiles. Pues Dios desea que todos podamos ser parte de esa gran familia de la fe. Y en el versículo 17 vemos que Dios le dijo a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes. Aunque Abraham no tenía hijos, mis hermanos, y su cuerpo ya estaba envejecido, él decidió creer en el poder vivificador y creador de nuestro Dios. Es decir, Abraham creyó en el Dios que da vida aún a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Y en el versículo 18 vemos que se ratifica la fe de Abraham al creer en Dios en contra de toda posibilidad. Es decir, Abraham creyó aún cuando todo parecía imposible, cuando las cosas parecían inciertas. Así se convirtió en el padre de todos aquellos que ponen su fe en Cristo para salvación, como mismo Dios se lo había prometido, porque nuestro Dios es fiel a sus promesas. Por lo tanto, nuestra fe no debe depender de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. En los versículos 19 y 20 nos enseña que Abraham no se debilitó en la fe porque su cuerpo y el de Sara ya estaban envejecidos y aún Sara era estéril, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y confiando en la promesa que Dios les había hecho. Esto nos enseña, mis amados, que la fe verdadera se mantiene firme aún cuando la lógica y lo visible dicen todo lo contrario. En el versículo 21 vemos que Abraham estaba completamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso, en el versículo 22, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Pero vemos que en los versículos 23 y 24 que Pablo aclara que esta fe no solo justificó al patriarca Abraham, también nos justifica hoy a nosotros. Si creemos en que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces esa fe será contada a nuestro favor. Esa fe será contada para nosotros como justicia. Y en el versículo 25, Pablo concluye haciendo una extraordinaria declaración, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mis amados, Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos delante de la presencia del Dios Santo, Santo, Santo. Esa es la base de nuestra fe, la obra que Jesucristo realizó entregando su vida en la cruz del Calvario para pagar todos nuestros pecados. Y vemos que desde el versículo 13 hasta el 25, Pablo va conectando la fe de Abraham, las promesas de Dios y la obra magnífica de Jesucristo en la cruz para mostrar que la justificación por la fe es una verdad universal y segura para todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida. La invitación de este pasaje es a que imitemos la fe de Abraham, pues él creyó a Dios aún cuando todo parecía imposible. Hoy Dios nos llama a confiar en su poder, su palabra y su fidelidad. Hoy, mi amado, Dios nos llama a creer, a confiar y esperar el cumplimiento de sus promesas. Mis amados, que nuestra fe no dependa de lo que vemos, sino de Dios que llama lo que no existe como si existiera. Porque ese, mis amados, es el desafío que nos deja la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.